Welcome to the Q&A for Chaco, which is part of the 6th edition of Neighboring Scenes, the annual showcase of contemporary Latin American cinema organized by Film at Lincoln Center and Cinema Tropical. My name is Cecilia Barrio Nuevo. I am the co-programmer of this series together with Carlos Gutierrez, and this is a pleasure to be joined by Diego Mondaca and Cordelia Montes. So welcome, Diego. Welcome, Cordelia. Muchas gracias, Cecilia, y es un verdadero placer compartir con ustedes y tener la película en la programación que ustedes llevan adelante. Thank you so much, Cecilia, and it's a pleasure for me to be able to share with you and have the movie feature in the festival. Thank you, Diego. Muchas gracias. Chaco is Diego Mondaca's first feature films. It premiered in the Rotterdam International Film Festival in 2020 in the Black Future competition, and it's a co-production between Bolivia and Argentina. And it is a film about one of the worst wars that took place in South America, the war between Bolivia and Paraguay over the Chaco territory, which began in 1932. Diego, aside of the recreation of these historical facts, there is a lot of contemporaneity in your film. What was your intention with this revisionist approach to history? Sí. Muchas gracias por la pregunta. La intención de hacer la película para mí era recuperar una memoria, sí, pero más que una recuperación de un hecho histórico, es un sentimiento y es sobre todo recuperar un sentido crítico a nuestra historia, a la historia que queda escrita de forma oficial y que esté escrita por los vencedores o esté escrita por estas clases, estas élites blancas o por el poder de turno, ¿no? Y también una crítica muy fuerte, desde mi punto de vista, a la manipulación, al manoseo que se hace de la historia y a la marginación sistemática de mucho del grueso de la población que participa en el actuar y que realmente hace la historia en este país. En el caso de los indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, toda la comunidad indígena en Bolivia. Perdón, sí, bastante largo. ¿Puedes repetir de nuevo? ¿Oh, sí? Cortarlo. Ya, el sentido principal para hacer el film es no abocarme a los hechos históricos, si bien tomo la guerra del Chaco, es para sobre todo recuperar un sentimiento y recuperar la posibilidad crítica hacia nuestra historia, a la historia que queda escrita desde el poder. The main thing that I wanted to do with this film, it was really to come about it, not from a historical point of view, but also from an emotional point of view, and to be able to rescue that from the stories that have been told so far. Y hacer sobre todo una crítica al manoseo, tanto de las élites, al manoseo de las narrativas históricas, las que permanecen, las que pueden permanecer porque están escritas a partir de círculos de poder, y cómo también se marginaliza sistemáticamente la acción y el vivir de toda una comunidad principalmente indígena, a la que se la margina sistemáticamente en este país hasta hoy, ¿no? Un país que permanece siendo bastante racista, bastante clasista. And I wanted to be critical of the way that this has been presented in the past, mainly coming from an elitist point of view. It has been, the point of view has been marginalized from the indigenous communities, and so much of it has been systemic. Even today, we still have to confront this. Y sobre todo, y esto es algo importante, también reconocernos en este error de la interpretación o de la aceptación también de la historia, y esto que causa que se repitan constantemente estos hechos que no están suscritos, digamos, en una guerra, pero sí tienen los detonantes de racismo, de clasismo y de este triángulo de poder, ¿no? Entonces, estos hechos, estas vejaciones al ser humano entre nosotros, porque la película está concentrada entre nosotros, este desentendimiento, este abigarramiento, se repite constantemente, de tanto en tanto, en nuestro país y en mucho de Latinoamérica, y de hecho,
desde mi punto de vista, hemos repetido esto en el octubre del 2019, algo que nos duele hasta hoy, porque hay una cantidad, unas matanzas y muertes que todavía no están esclarecidas, y así seguimos sumando muertos. And above everything, we really want to recognize and accept how we have continued to act in this way, to maintain these narratives that reinforce racism and class differences within our countries and in these nucleus of power, and that has perpetuated attacks to humanity. In particular, what happened in October 2019, the killings that have still yet to be clarified. All over Latin America, we continue to perpetuate these types of attacks on humanity. Y para finalizar, también subrayo mucho en la película el desencuentro cultural entre nosotros los bolivianos por la construcción que es este país, que se ha denominado Bolivia, se ha determinado las fronteras desde otro lugar, desde otras concepciones, y sin tomar en cuenta nunca a los que habitaban este espacio. Entonces ese desencuentro cultural es el que provoca todo este caminar, este vagabundeo en buscar quiénes somos, qué buscamos, y en el fondo la pérdida de sentido en un mundo que es muy angustiante. Mm-hmm. And in closing, I want to highlight the way that we have been disconnected as a community, as a population. We have done it culturally, and we continue to do it, and it has led us to in this path of asking us who we are, what we're looking for, and this state of vagabond. In the state of looking around and being lost. Mm-hmm. Yes, as you said, Diego, other battles are also evident in the films, which are social and racial battles. And I'm not just talking about the relationship between the German military and the soldiers, but among the soldiers themselves. And in this sense, probably the use of the Quechua and Aymara languages adds another social and political layer to the film that is very powerful. I don't know, I would like to ask you, how do you decide to work with these languages in your film, and what is your relation with them, to them? Yeah. Sí, bueno, yo creo que es una decisión que debería ser más común en Bolivia. No es mucha, ahora va creciendo, pero en general es mucha la población, mucho mayor, y siempre fue mucho mayor la población que no habló castellano, ¿no? Y fue mucha la población la que fue forzada a tener que hablar el idioma del conquistador, del colono, del blanco. Entonces, desde ahí comienzo a pensar la urgencia de poner el lenguaje, el idioma indígena, Aymara, Quechua, en este caso, en el centro del problema, ¿no? Al idioma del otro en el centro. Y a partir de ahí también está el punto de vista de tener siempre, desde el punto de vista de los soldados y teniéndolo los soldados en el centro del cuadro. It has been a large part of the population that wasn't Spanish speaker and that never learned to speak Spanish, and that was forced to speak the language of the conquistador, of the foreigner. And it is from there that I decided, that I felt the urgency to include and to put it in the center, the indigenous language, in this case, the Aymara Quechua language. And by doing that, also putting the point of view of the soldier also at the center. Y en esta misma línea de una suerte de reivindicación del idioma y de la cultura, es también una reivindicación de nuestra memoria, de nuestras raíces, y sobre todo también es una denuncia de ese hostigamiento sistemático hacia una cultura por el afán de deslegitimar su lengua, ¿no? Y si tú te haces la burla de alguien que no puede hablar el castellano de forma correcta, te está haciendo la burla de una persona que está intentando
hacer un esfuerzo para comunicarse, y eso ya es discriminación, eso ya es racismo, ¿no? Esto lo podemos ver también entre español, inglés, español, francés, etcétera, en muchas atmósferas. Esto está sucediendo ahora en Bolivia, y esa es una suerte de anulación de una cultura. No le permites existir en su lengua, en su idioma, en su forma de entender y nominar al mundo, entonces lo estás anulando, ¿no? También recordemos que en Bolivia, hasta los años 50 tenía esclavitud, y a los soldados, a toda esta comunidad indígena no se les permitía estudiar, aprender a leer y escribir, y también por eso no existió un testimonio de ellos desde su lugar sobre la guerra. This is also a reivindication of a language, a culture, of our own memory, of our own roots. When we make fun of, or when we a joke about someone that is trying to make an effort to communicate in another language, that already in itself is discrimination, that already this is discriminatory, that already in itself is racist. And it's not just in this case, like we can see it among other languages, with French, with English, and it's a sort of, in a way, we are erasing them by not allowing them to exist in their own way. Actually, up until the 50s, there was a slavery, and they were not, the indigenous peoples were not permitted to study. And this is part of the reason why there isn't any written testimony from their side. Y es así que también la película está muy basada en lo no dicho, ¿no? En lo que no se pudo decir, en lo que no se les permitió decir, o lo que simplemente no pudo permanecer dentro de la memoria, ¿no? Y es también así el tránsito de la memoria, ¿no? Es la memoria oral que se va transmitiendo, experiencias de abuelos que transmiten a sus hijos, una suerte de memoria oral, que es así también como funciona el recuerdo, con muchos vacíos, con muchos huecos negros, ¿no? Que son dolorosos. Y ahí está también el trauma de una guerra. The film is also very much based on what is not said, what is not allowed to say, what has stayed in our memories. And it shows the way that oral tradition, that oral memory has been built, that we receive it from stories that we may have heard from our grandparents. And in that recollection, we find ourselves with certain lacks, certain empty spaces, black holes within that memory, which also represents the trauma that we have endured as a culture, the trauma of war that is not said. Yeah, near of the beginning of the film, soldier says, "I think neither you nor I are from here. That is why I think we are lost." No, it's just for the beginning of the film. And it is a strong statement that communicates not only the disillusionment of the soldiers, who are very young and walk aimlessly, following rules that are an alien, a kind of alien for them, to fulfill a goal, but and they also don't understand, probably. But I'm wondering, what sources do you use to write this story? I mean, the different stories that make up the film in relation with, I don't know, literature, pictures, or even photographies, stories, just as you say, that the people talk some story or remember that. Principalmente, bueno, recurrí mucho a la literatura que surgió en el momento de la guerra o se publicó inmediatamente después, o literatura que se fue estableciendo en la memoria colectiva, principalmente el boliviano, ¿no? Y también, obviamente, revisé un par de libros del otro lado, de Paraguay, principalmente de Roa Bastos. Tienen libros maravillosos, y quizás Hijo de Hombre sea uno de los mayores alegatos de la guerra, antibélico, y un retrato fantástico de la guerra del Chaco, tanto para bolivianos como para paraguayos. Y luego está
sí la pintura, está mucho también el sonido como una memoria, ¿no? Los boleros de caballería, que es una música que surge en el periodo de la guerra, una música que va acompañando a los soldados y que tanto es una música que es para despedirlos como también para recibirlos. Despedir muertos y recibir cuerpos. Cuando tú decides ir a la guerra, decides ir a morir, y ya es como vas a matar también, entonces pierdes mucho de tu alma. Y cuando regresas es un cuerpo inerte, un alma mutilada o también un cuerpo mutilado. Some of the literature, I definitely inspired myself and researched a lot of literature. Some of the literature was published during or right after the war, and some of it was established as part of the collective memory, in particular the Bolivian collective memory. But I also went to the other side. There's a very good book called Son of Man by Roa Bastos, which tells the story that it includes also that point of view of the Paraguayans. Definitely paintings, also sound as a memory. There is something called boleros de caballería, which is a type of music that accompanied the men as they went off to war and as they came back. It was music to receive bodies when they came back, and also to give them a goodbye as they left, because as they went off to war, they were sort of giving up their soul. They were ready to, they knew that they might have died, and the bodies that came back would come back mutilated. Y ahí, perdón, solo para finalizar, es que también en la literatura hay algo que no está escrito y no está el perfil completo, no está la historia de los indígenas. Entonces también esa era una fuente importante sobre lo no dicho. Principalmente lo que no se decía era lo que me servía. Y sobre la música también fue muy difícil poder poner, para mí es muy complejo poner música en una película. Entonces tenía que hacer todo un trabajo de investigación del bolero de caballería, sus motivaciones, sus formas en las que fueron concebidas y construidas, sus intenciones en inicio y cómo se fue anclando la música del bolero de caballería en el imaginario nacional y en la memoria colectiva. El bolero de caballería es una música que no se canta ni se baila, y es una música por excelencia boliviana, y tiene capaz mucho de ese sentimiento de cómo somos los bolivianos, tristes, lúgubres, un poco apagados. And in closing, I do want to mention that some of the things that I used, because literature didn't really give me a full picture, because we don't have the stories of the indigenous side. So it was also very much about what wasn't in that literature. And in terms of the music, I have to say that, you know, it's a little, every time I put music, it's a little bit complicated, because I want to think about this music, and I want to think about how it was conceived, the intention with which it was conceived, and how it anchored itself in our collective memory. The boleros de caballería is not something that you sing or dance to, and it has very much that Bolivian sentiment that is quite sad and has this quite a dark, heavy pull. Y hay algo importante que mencionaba Cecilia sobre la imagen que permanece o la imagen que se registró en el momento de la guerra. Y es una imagen registrada a partir de militares blancos o aventureros de la época que eran blancos, criollos mestizos, y veían el mundo desde ahí, desde un lugar bastante clasista y también racista. Entonces ven al indígena como un fenómeno, como algo bastante pintoresco, que se ponga un uniforme militar y que vaya a defender una bandera. Y por otro lado también está el lugar desde donde se ubica la mirada, ¿no? Eso es muy importante, y fue muy, muy duro para mí revisar todas estas imágenes. Había una secuencia de 9 fotografías. Estas 9 fotografías eran una secuencia de un fusilamiento. Perdón, que hay una... Bueno, debe ser la memoria del lugar. Y
estas 9 fotografías narraban el fusilamiento del ejército boliviano a soldados bolivianos. Los soldados bolivianos quizás hayan comido una lata de más o hayan intentado escaparse. Cualquiera quisiera escaparse del horror o suicidarse de esos horrores es digno. Y bueno, estas 9 fotografías perfectas, técnicamente perfectas. La única que se mueve es la de la detonación, por la vibración de 9 fusiles disparando a 3 hombres. Ese es el horror. Y ahí está también este absurdo de la guerra y el absurdo de encajar normas, reglas, tontas, sí, en un terreno tan difícil, tan ajeno, como decía también Cecilia al principio, donde nadie era del lugar, donde nadie conocía el lugar y donde el extravío, más que físico, era psicológico. Esa quizás sea una imagen del horror, ¿no? Something that Cecilia mentioned was about the images that were registered in this time of war. And we have to remember that a lot of the perspective came from whites or from adventurers that really saw this as quite a picturesque scene, to see these indigenous peoples fighting in this way with their arms and their uniforms. And it's been hard to review, it's been painful to review some of these images. There was a sequence of 9 photographs that portrayed a shooting, and it was a shooting amongst Bolivians. Some of them that were trying to leave, and they might steal some food, and the images, they're all perfect. The only one that is a little blurry is the one where they are actually doing the shooting. You have 9 people that are firing these firearms to 3 men, and I guess from the vibration, that's the only picture that is not as clear as the rest, and it really sets you up to view the horrors of that war, of trying to make a structure fit where it doesn't fit. Yeah, Diego, in fact, you are talking about this situation with the war, and in your film there are some kind of collective madness between the soldiers, and in a moment the officer says to a soldier, after the war you are going to back home, to go back home as a hero. But in Chaco, isn't about heroes and isn't about the war, because nobody wins in the films. In fact, I would like to ask you why you decide to keep both heroes and enemies out of the film. Esta es una muy buena pregunta. Es difícil tratar de contestarla, pero en principio siempre intenté narrar sobre nuestros vencidos, ¿no? Por eso no me concentro en el enemigo, y también es una manera también de discutir la permanencia de la historia y también quiénes permanecen en la historia. Son siempre en Latinoamérica héroes blancos, héroes gloriosos y blancos que tienen plazas y monumentos. Y el cielo me ayuda. Y el indígena o el boliviano o el que realmente ha puesto el pecho no tiene nombre y queda como un NN. Entonces, si esta película estaba basada en el silencio y en la imposibilidad de decir las cosas, también tenía que permanecer esto en la imposibilidad de las personas que pudieron hablarla. Por eso no los héroes. Y también es una película que no busca, no es que se construye un héroe, no es que partes también de un héroe que cumple una misión. Unos hombres van hacia abajo, van hacia el infierno, van hacia el extravío completo, y es la locura, ¿no? Eso fue muy difícil de justificar en los fondos internacionales. Una película que no enaltezca al ser humano o no enaltezca la guerra, etc.
Yes, that's a very good question, and it's a difficult question to answer. I wasn't looking to make a film about heroes or even to build up a hero. It was really about the defeated, the one that has been left out of the history books. In history, we already have the glorious white heroes, the ones that plazas are named after. Meanwhile, the indigenous or the local communities that were really in the trenches, those are left as John Does. And it wasn't, the film itself is not trying to create a hero or show the path towards heroism. On the contrary, these people are going out there and they're going towards a hellish path of complete loss. And this was very difficult to pitch in order to get funding because of this perspective of really just showing these humanity going down this path. Y ahí también es importante la escala en que fue pensada la película. Siempre fue pensada a partir de la escala humana, y esto lo traducimos en lo técnico, si quieres. El boliviano de la época medía 1,60 m. La cámara está toda la hora en 1,60 m. Desde ahí asistimos a la guerra, y desde ahí imaginamos el paisaje a través de los cuerpos y a través de la mirada de estos soldados. Y que el bosque del Chaco tendrá una altura de 2 metros, de unos 60 a 2 metros, hay poco. Es la sensación de casi puedes ver más allá, pero no lo puedes hacer. Entonces, pensar la película como concepto, toda completamente en la escala humana, hace también que nosotros nos podamos identificar hoy en todo lo que sucedió, lo que les pasa a esos soldados. Y también están las zonas grises del ser humano, ¿no? El ser humano no es brillante y no es oscuro todo el tiempo, pero se debate todo el tiempo contra sí mismo y contra sus similares o con quienes lo acompañan. There's also the topic of the scale of the film, and the film is done at a human scale. The average height of somebody at that time was around 1 meter, 160 centimeters, and the camera was always at this height. And it is from that perspective, that we go into this world and we imagine this world from the point of view of the soldiers. And the forest in El Chaco, it was about 2 meters. So it almost allows us, we have the impression that we can see further ahead, that we can see through it, but we really can't. We can almost be there. And it also, you have to remember that we are also trying to identify the gray zones within the human mind. We are never here nor there. We are in constant debate within ourselves, in constant debate with the world. Algo que también se ve ahí y que lo entendimos como también el sistema y el hombre son los uniformes. Los uniformes son grandes para los soldados bolivianos, no les calzan bien, son incómodos, son no adecuados para la zona, pero sobre todo pareciera el uniforme de otra persona. Habían dos ideas fundamentales. Primero, que el uniforme les quede grande, que no esté adecuado a lo que son, a su humanidad, ¿no? Como una metáfora del sistema. Y otra también es que en la guerra se daba a los soldados una dotación muy pobre, y cuando moría alguien, algún otro soldado, su camarada, lo primero que le robabas era su uniforme, que estaba mejor, sus zapatos, sus sandalias o su uniforme. Entonces, ellos se ponen el uniforme de un muerto, están cargando con los muertos. Y al día de hoy nosotros seguimos cargando con nuestros muertos sin saber dónde están.
Something else that was put in juxtaposition was system and man, and we see these through the uniforms. These are uniforms that don't fit them. They're all oversized for them, and it's a kind of metaphor to the inadequacy and to trying to, and these uniforms, they don't adapt to their humanity. They don't fit their humanity. It's someone else's. These uniforms are usually when someone dies, because the army didn't get a lot of funds. When somebody died, they were recycled. So this means that they were carrying, as they wore these uniforms of their colleague that had died, that was the first thing that they would feel. They're carrying death. And even today, that's what we're doing. We're carrying our dead. Mm-hmm. Diego, thank you so much for your film. Thank you so much for this great talk. And thanks, Cordelia. And I am sorry we couldn't all be together in New York, but it's really, really a special film, and we are very proud to be showing it. So thank you so much to join us in this edition of Neighboring Sing, and thank you for more films from Diego Mondaca, by Diego Mondaca. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el público que se acerca a un cine boliviano, que se acerca a estas historias que son, entendemos que es muy difícil fijarse en un país tan pequeño, este pequeño país también tiene historias potentes. Y les agradezco a ustedes que se hayan fijado en estas historias, no con Chaco, sino siempre. Y el agradecido soy yo. Tengo una tormenta aquí atrás y yo estoy muy conmovido también porque estoy hablándoles desde el lugar donde nació mi abuelo que fue a la guerra, a quien dedico esta película también. Gracias. I want to thank you so much, and the public for wanting to listen to these stories, and you for putting them out there. It's hard to imagine that, you know, a small country like ours, like Bolivia, we also have stories to tell, and it's not. And I want to thank you, and not just for showing Chaco, but for what you have done always. And I'm really moved because there's a storm behind me right now, but I'm really moved because I'm actually talking to you from my grandfather's, who I've dedicated this film to, from where he's from. So really, I'm the one that's grateful to you. Thank you, Diego. Thank you, Cordelia.